hermanos, muy buenos días a todos y vamos a comenzar con este tiempo de adoración. Reciban un saludo también, bendiciones de nuestro Dios y saludos aquí de la familia también. Y bueno, pues vamos a comenzar orando a nuestro Dios a través de la unidad, a través de este tiempo y vamos a ponernos en oración todos juntos, por favor, hermanos. Si hay en casa nos podemos poner de pie, sería lo mejor para adorar a nuestro Dios de la mejor manera. Recordemos que aunque estamos en esta modalidad por este día todavía, pues estamos en un culto y vamos a adorar a nuestro Dios también. Padre Santo, te damos gracias por tu amor, te doy gracias por tu fidelidad, por tu misericordia, Señor, y porque, Señor, tú eres el Dios de los tiempos. Señor, tú eres el Dios de toda verdad, el Dios de la salud, Señor, y queremos rogarte en el nombre de Jesús que esta bendición que nos has dado, Señor, el poder respirar, disfrutar de esta mañana hermosa, Señor, de tus bendiciones, Padre Santo, de tu sustento. Señor, queremos con un corazón agradecido ahora darte la adoración a ti, Señor, como tú mereces. Padre Santo, nunca podremos pagar, Señor, todo lo que tú nos das y corresponder a esa fidelidad como tú nos has llamado. Pero, Padre, nuestro corazón desea ser alentado, Señor, siempre por tu Santo Espíritu. Y lo menos que podamos hacer, Señor, es darte la honra y la gloria como tú mereces. Disponer nuestro corazón para ello y unirnos, Señor, en ese mismo sentir. Es por eso, Padre, que en esta hora de la mañana quiero rogarte tu dirección de tu Santo Espíritu para que, Señor, este culto se haga, Señor, conforme a tu voluntad, que suba delante de ti como una ofrenda que te agrade, Señor. Y en el nombre de Jesús, tu bendición siga siendo con mis hermanos. Cada uno de los que, Señor, están aquí, los que estarán por conectarse, Padre, por unirse, también tu bendición sea con cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te ofrecemos este culto y lo hacemos dándote la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a tener una lectura bíblica en el libro de los Salmos. Ahí voy a compartir la pantalla. Vamos a abrir la escritura en Salmos número 50, por favor, hermanos. Del 1 al 6 vamos a hacer esta lectura ahí en casa de manera unida. Salmo 50 del 1 al 6 dice la palabra de Dios así: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto, sacrificio. Los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Amén. Tributado honor a Cristo, la celeste multitud, sol y luna, las estrellas, con la gloria de su luz, ángeles y serafines, en su amor con plenitud, proclamado y alabanzas sin cesar al buen Jesús. Al Señor alaben todos por su nombre y su virtud, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul, que los cielos y las nubes en la gran inmensidad, al Señor en las alturas, en la gloria y majestad, su palabra prepotente, de la nada los formó, y su ley inescrutable por los siglos
que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Reyes, príncipes, señores, con terrena autoridad, jueces todos de la tierra, al Señor magnifican. Alabarle pueblos todos, con sus ángeles de luz. Canten padres, canten hijos, alabanzas a Jesús. Al Señor alaben todos, por su nombre, su virtud. En su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Alabad su santo nombre, que merece todo honor, pues su gracia inefable nos bendice con amor. En el cielo y en la tierra, su poder se extenderá, y su reino por los siglos para siempre durará. Al Señor alaben todos, por su nombre y su virtud. Que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, que su gloria es suprema, más allá del cielo azul. Padre Santo, amoroso y eterno Dios, Señor, es a nosotros, Señor, quien te has manifestado como ese amor fiel, misericordioso, Señor, y es a nosotros a que nos corresponde disponer nuestro corazón para expresar, Padre Santo, nuestras necesidades, nuestros corazones agradecidos. Hoy, Padre Santo, queremos agradecerte por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos del grupo de alabanza. Gracias, Padre, porque tú estás con ellos y seguirás con ellos. Es nuestra confianza, Señor, porque has mostrado tú ese amor incomparable, inagotable en sus vidas, y estarás haciendo en su recuperación, en su salud, restaurándoles prontamente, Señor, en este proceso, Señor, de enfermedad. Rogamos que tú fortalezcas sus cuerpos, sus organismos, sus defensas, Señor, sus sistemas inmunes, Padre Santo, y puedan pronto sentir esa mejoría, Señor, día con día, Señor, y sobre todo tu presencia real, que tú estás con nosotros. Padre, seguramente, Señor, también más adelante, tú lo seguirás usando, Señor, Padre, de una manera aún más renovada y transformada, para ministrarnos en alabanza y en adoración a ti, Señor, habiendo experimentado tu real presencia, Señor. Señor, gracias te damos por la vida de cada uno de ellos, Padre, por la vida de sus familias y sus familiares. Padre, también te agradecemos por la recuperación de nuestra hermana Ruth, porque, Señor, sin duda, tú sigues siendo ese Dios de la salud, ese médico de médicos, y, Señor, quien tiene el control de todo. Rogamos en el nombre de Jesús que en estas semanas aminore las dolencias, Señor, que también puedas fortalecer y restaurar su salud, y prontamente nuestra hermana pueda nuevamente, Señor, ser rehabilitada y restaurada por ti, Señor. Padre, hoy también ponemos en tus manos la vida de nuestros hermanos y familiares, Señor, que puedan estar enfermos por esta etapa, Señor, esta enfermedad de cáncer. Señor, sabemos que esta enfermedad, Señor, se manifiesta en diferentes intensidades, Señor, en diferentes periodos, pero en cada persona y en cada hermano, familiar, amistad, Señor, o amigo, Señor, te pedimos que tomes tú el control de sus vidas, que también fortalezca sus cuerpos. Oramos por nuestra hermana Rosalía, Señor, seguimos orando por nuestra hermana Rosalía, quien, Señor, es un ejemplo también de fe, un ejemplo, Señor, de convicción, Señor, en ti.
a través de esta experiencia que vive, Señor. Oramos por nuestra hermana Cristi, Señor, también, porque tú tomes el control y fortalezcas su cuerpo y su organismo también, Señor. Y oramos también por la vida de mi primo Jonathan, Señor. Te ruego que también fortalezca su cuerpo en este tiempo, Señor, que tú seas con él obrando, Señor, en su salud y restaurando su salud. Por favor, que tu misericordia, Señor, que tu gracia le sostenga día con día. Y Padre, estamos en este tiempo unidos en ese mismo sentir, Señor. Queremos humillarnos ante ti, Señor. Nuestro corazón reconoce, Señor, tu soberanía. Y Padre, frente a esta epidemia, frente a este nuevo brote, Señor, o esta tercera ola llamada así, Señor, de epidemia, te rogamos que tomes el control, Señor. Bendice a cada joven, a cada madre y padre de familia, a cada adulto mayor, a cada pequeño, Señor, a cada iglesia, Señor, a tu pueblo, Padre Santo. Y rogamos, por favor, que si está en tu voluntad y en tus planes y propósitos, Señor, tomes el control y termines pronto con esta epidemia. Nos permita, Señor, el anhelo nuestro es regresar el próximo domingo al culto presencial, Señor. Hacerlo sin riesgo, pero también sin temor, Señor, y con la plena convicción, Señor, de que tú eres el Dios de todo, Señor, y que de ti hemos de depender, y en tus manos está la vida que nos has permitido, Señor, a cada uno de nosotros. Pero, Señor, es el anhelo nuestro, pero tu obra conforme a tu voluntad y conforme a tus propósitos. Y Padre, te damos gracias en este tiempo porque seguramente mis hermanos y hermanas tienen un corazón agradecido. Señor, tú sabes y los conoces. Quizás hay necesidad, Padre Santo, pero también te rogamos que suplas cada uno de ellos y que, Señor, tomes ese corazón agradecido, Señor, y sigas obrando de manera fiel e inagotable con ese amor precioso que tú nos puedes dar. En Cristo Jesús te pedimos todo ello y lo hacemos en el nombre de Jesús, dándote la gloria y la honra, Señor, que tú mereces. Amén. A Cristo doy mi canto, Él salva el alma mía, me libra del quebranto y con amor me guía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jamás dolor ni agravio enlutarán la mente, si a Cristo nuestros labios bendicen dulcemente. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Tu nombre bendecido, alegra el alma mía, tu nombre es el mi oído, dulcísima armonía. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Viviendo en ensalzarte y se abandona el suelo, esperando y adorarte, los ángeles del cielo. Ensalce nuestro canto, tu sacrosanta historia, es nuestro anhelo santo, mirar Jesús tu gloria. Jesucristo, ven sin tardar, entre nosotros hoy estás, y te convida con dulce afán, tierno diciendo ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu nación, contigo esté.
gozando eterno bien. Piensa que solo puede colmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz se escucha sin vacilar, mira, tú acepta lo que hoy te da. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ve. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando haya, Señor, en tu mansión, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Bien, hermanos, damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Voy a pedir que por favor ahí me acompañe en la escritura, en el segundo libro de Crónicas. Vamos a tener una lectura. Por favor, voy a leer para ustedes en el capítulo 33 del segundo libro de Crónicas. Vamos a leer solamente de los versículos 10 al 13. Y esta lectura yo la voy a hacer en la versión Biblia de las Américas y voy a pedir que por favor me acompañe después de hacer esta lectura a orar a nuestro Dios para pedir la dirección de su Santo Espíritu. Segundo libro de Crónicas, el capítulo 33, versos del 10 al versículo 13. Biblia de las Américas dice así, hermanos, y leo para ustedes. Y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés con garfios, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Amado Dios, estamos, Señor, dispuestos y preparados nuestros corazones para recibir tu palabra, Señor. Y, Señor, primeramente un siervo tuyo, porque es el primero que habla tu palabra, Señor. Quiero rogarte, Señor, que esta exposición de tu palabra, Señor, esta proclamación de tu palabra, pueda ser con tu dirección, Señor, siempre con tu sabiduría, Señor, y que seas tú mi guía, que me instruyes y que me ilumines, Padre Santo, y que fortalezca los corazones de cada uno de nosotros, de mis hermanos que se encuentran, Señor, también acompañándonos en este culto, Señor, que también, Padre Santo, nos animes y nos alientes a poner por obra, Señor, cada parte de la Escritura, cada parte de tu palabra. Perdona, Señor, si un siervo tuyo, Señor, un servidor tuyo, Padre, ha hecho caso omiso de algunas cosas que están en tu Escritura. Y por favor, Padre Santo, yo sé que tengo tu perdón, Señor, pero quiero rogarte en el nombre de Jesús que mi corazón sea renovado, transformado, Señor, y pueda, Señor, tu Santo Espíritu, Señor, dirigirme en este tiempo y proclamar tu palabra de manera precisa, Señor, de manera concisa, Señor, también clara y entendible. En el nombre precioso de Cristo Jesús te lo pedimos y damos gracias. Amén. Bien, hermanos, estamos ya finalizando con este domingo el tema general que compartimos en este mes de julio, que es creyentes consagrados. Y comenzamos desde el primer domingo del mes con nuestro anciano de iglesia y consejero acerca de que un creyente consagrado conoce a su Señor. También el domingo siguiente, el segundo domingo del mes, vimos que un creyente consagrado escucha la voz de su Señor. El pasado domingo estábamos viendo también que un creyente consagrado experimenta y disfruta
la perfecta y preciosa paz de su Señor. Y en este tiempo, hermanos, este tema le quise poner así: ¿hasta cuándo? Regularmente en este tiempo hay algo que suele de manera común expresarse en el corazón del hombre, en la vida de la sociedad, en la vida también de la iglesia cristiana también, en la vida de muchos de nosotros como pastores, como directivos igual, o líderes de iglesia. También hemos expresado esta parte cuando tenemos alguna prueba o una serie de pruebas, como lo hizo Job, perdón. El mismo salmista David también decía y expresaba esta frase o preguntaba al Señor: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, oh Dios? Y quiero compartirles algo muy importante. Leemos unos pequeños versículos que son los clave, donde vamos a centrarnos en esta parte del texto, pero siempre es importante, hermanos, ubicarnos en contexto. Y quiero que me acompañen ahí, pero también a ver los versículos primeros, del versículo 1 al versículo 10. Lo voy a leer igual para ustedes, hermanos, de esta manera. Dice la palabra de Dios así: Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó 55 años en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, conforme a las abominaciones de las naciones que el Señor había desposeído delante de los hijos de Israel, porque reedificó los lugares altos que su padre Ezequías había derribado, levantó también altares a los Baales, e hizo aceras, y adoró todo el ejército de los cielos, y los sirvió. Y bueno, dice la escritura más adelante que él empezó a hacer las cosas que no eran agradables ante Dios, no tomó el ejemplo de su padre Ezequías en aquella época. Y si nos vamos a ese contexto, usted podrá leer desde ese versículo hasta el versículo 9, vamos a poder cómo describe el autor, el escritor, describe un contraste, un claro contraste. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no como su padre, sino conforme a las abominaciones de las naciones. Esto lo vamos a ver más adelante durante el mensaje también. Hizo pasar también por el fuego a sus hijos en este valle que se llama Ben Hinnom o Ben Hinnom. Estaremos explicando ahorita más adelante esta parte de este valle. De manera que él, dice la escritura, que practicó hechicería, brujería, adivinación, usó a los medium también, ¿verdad?, para consultarles. De manera que él practicó el ocultismo. Todo lo que el Señor ya había dicho que no hicieran caso, él lo hizo también. Sin embargo, Dios, puede ver usted en ese contexto de estos versículos, que ya antes había dicho al pueblo, que él pondría su nombre en ese lugar de Jerusalén y que no jamás lo iba a volver a quitar, que no los iba a dejar. Pero mientras, fíjese bien lo que dice más adelante el versículo 9, dice ahí, que con tal de que cuiden de hacer todo lo que les ha mandado. Sin embargo, dice la escritura que Manasés hizo extraviar a todo el pueblo de Judá. Lo hizo extraviar. Y usted sabe lo que dice la escritura, que cuando el pueblo se extravía, el pueblo perece también. Así que quiero compartirle, mis amados hermanos. Manasés reinó 55 años. 55 años. Y ha sido considerado el periodo más largo del reinado en toda Judá. Y Manasés, mis amados hermanos, nos pone un claro ejemplo de que no aprende de su padre, sino por el contrario, él revierte esas reformas que Ezequías ya había hecho y aún añade la adoración, no solamente a esa imagen de acera que después colocó en el centro del templo, sino también que adoró a las huestes celestiales. ¿Qué entendemos por huestes celestiales? Las estrellas, todo lo que tiene que ver con la astrología, él lo comenzó también a adorar. De manera que Manasés se parece más al rey Acaz que a su padre. El rey Acaz también de alguna manera podemos encontrar en la escritura del segundo libro de Reyes, como él también adoptó abominaciones de las naciones, de las que el Señor había dicho no se contaminen, no se contagien de esas abominaciones. Y el rey Acaz lo hizo. El rey Acaz también empezó e hizo pasar por fuego a sus hijos. Esta parte, mis amados hermanos, que quiero compartirles en esta mañana, el pasar por fuego a los hijos era una práctica pagana, una práctica de un dios amonita,
la adoración a un dios amonita, el rey Moloch. Era una imagen, y si usted ha presenciado los cultos también del Divino Salvador, el pastor David Velázquez se daba una clara imagen de cómo era esta figura, con los brazos extendidos, donde arriba estaba un espacio para poner al pequeño y abajo estaba el fuego. Es decir, quemaban a sus hijos, los sacrificaban de esa manera en señal de adoración a ese dios amonita. Y todo esto, mis amados hermanos, esa lectura que Manasés lo hizo en un valle llamado Ben Hinnom. Este está ubicado al sur de Jerusalén, afuera de las murallas de esa ciudad. Y este lugar era usado, mis amados hermanos, por Jerusalén para eliminar la basura. Imagínense, no solamente es lo que leemos en el texto de que algunos reyes hayan adoptado abominaciones de las naciones. Ahorita vamos a ir para esa parte. No solamente es leer en el texto cómo aquel rey o aquellos reyes, el rey Acaz, Manasés, pasó por fuego a sus hijos, sino fíjese para qué era usado en este valle, para eliminar la basura. Es algo muy sorprendente. El día que estaba preparando este mensaje, estaba yo pensando cómo nosotros estamos a veces como padres educando a los hijos, como hijos, o sea, como padres también haciéndonos hijos, recibiendo la instrucción y la disciplina de nuestro Dios como Padre Celestial. En ese lugar dice la Escritura que había muchos incendios en este valle. Cuando vemos en esta parte de que el rey Manasés adoptó las abominaciones de las naciones, hoy estamos en un tiempo donde una preocupación es muy común. Esta nueva variante de este virus, pensar que es más contagiosa. Pero mis amados hermanos, en la vida espiritual existen muchas cosas también que son aún más contagiosas. Por ejemplo, la apatía, el resentimiento, la amargura, la aflicción y la tristeza también pueden llegar a contagiarse, hermanos. Y como nosotros como padres de familia, no sé si nos hemos hecho hijos obedientes a la palabra de Dios. Recordemos que comenzó el texto leyendo en el versículo 13, en el versículo 10 de este texto, que dice primeramente, el versículo anterior, dice que ya Dios había hablado antes al pueblo y decirles que con tal de que ellos cuidaran de hacer todo lo que Dios les había mandado hacer, Él iba a estar, ya no los iba a dejar ni los iba a abandonar, no iba a quitar su pie, su nombre de ahí. Siempre y cuando tuvieran cuidado, dice, de hacer todo cuanto el Señor les había mandado. Y después dice el versículo 10, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. A veces, hermanos, por ese contagio que tenemos de la apatía, por ese contagio que tenemos de la amargura o del resentimiento, solemos omitir hacer caso, no solamente a la palabra de Dios y a los mandatos de Dios, incluso a las promesas de Dios. El domingo pasado veíamos algo importante en Isaías 48, cuando también el pueblo del capítulo 40 de Isaías clamaba y deseaba la paz, el consuelo de Dios. Y después, en el capítulo 48 de Isaías, usted podrá ver cómo Dios le dice, si hubieran obedecido mis mandamientos, ustedes hubieran tenido la paz, una paz que disfrutarían, su descendencia será como la arena del mar, les decía ese pueblo. Y a veces nosotros queremos ese consuelo, queremos ese abrazo, queremos esa respuesta a nuestras oraciones, pero muchas veces hay un estorbo que es el resentimiento, que es la apatía, que nos ha sido contagiado quizás porque no ha sido de manera responsable nuestra, sino nos ha sido contagiado por algún comentario, por alguna expresión, y tenemos ese resentimiento, o alguna situación, una circunstancia que se dio con algún hermano, familiar o amistad. Y tenemos también ese resentimiento, que nos causa amargura también, sentimientos de soledad, de tristeza, y eso se nos contagia. Y entonces, hermanos, estamos adoptando también ese tipo de abominaciones, porque a Dios lo que le agrada es que usted ponga su corazón, sus ojos espirituales en aquel que es el autor y consumador de la fe, que estemos convencidos de lo que Él tiene para nosotros, y que nuestro corazón y que todo nuestro ser, como dice la palabra en el Antiguo Testamento,
esté siempre con toda nuestra fuerza, con toda nuestro ser, adorando al único Dios vivo y verdadero. Que nos dejemos también de otras cosas, nos alejemos de estas cosas que solamente estorban la adoración genuina a nuestro Dios. Pero también, mis amados hermanos, como padres, a veces no nos damos cuenta que también estamos contagiando esa apatía, esa amargura, ese resentimiento a los hijos. De manera que tengamos cuidado también de estar poniendo o pasando por fuego a nuestros hijos, como lo hizo Manasés y como lo hizo el rey Acaz. Es algo, hermanos, muy duro, pero la palabra también es así, es dura, es viva y eficaz. Y la palabra va a penetrar hasta donde llega. Ahora que lo predico, hermanos, veo a mi hijo, a mi esposa aquí al lado y recuerdo la responsabilidad, no solamente la parte pastoral, familiar también, en cuestión de mi familia, en cuestión de la iglesia también, en cuestión de ese tiempo de que en esta semana tuvimos reunión con mi hermano Pavel como directiva y veíamos qué hacer en esta situación que se ha dado en base a los casos que se han estado confirmando, no en la misión quizás, pero el contacto o la relación que se hubo ese día. Pero también, hermanos, hemos de estar confiados. Y quizás sí por alguna situación como cuidando la salud, esperando un tiempo, el tiempo recomendado lo hacemos. Y decíamos, quizás en la reunión o en los días posteriores, habría que pensar y considerar los cultos en línea, los posteriores también. Pero hemos, hermanos, también de poner nuestro corazón confiando en Dios. Y con eso no quiero decir que vayamos y nos salgamos sin cubrebocas y confiemos en Dios. Y claro que Dios nos va a proteger, pero también hay que ejercer la mayordomía. Hay que cuidarnos también, hermanos. Pero no solamente en la vida física, la vida espiritual. Hacernos hijos también, quitarnos y alejarnos de esas cosas que estorban la adoración genuina a Dios y también transmitir y contagiar precisamente esa vida espiritual genuina en relación con Dios para nuestros hijos. Acá lo que mostró aquí el rey Acaz solamente fue apostasía, mis amados hermanos, a tal grado, no solamente de este rey amonita, también de su adoración a él, sino que también Manasés, como ese rey, tuvo una ofensa máxima a Dios, que es colocar en el templo, fíjese nada más aquí, colocar en el templo una imagen de acera y adorar. En el templo donde Dios había dicho que iba a estar ahí su nombre. Ahí Manasés coloca esa imagen de acera. Mis amados hermanos, quizás no sea necesario nosotros llevar una imagen de fundición de acera o de metal o de madera al templo o a la iglesia. Pero a veces, mis amados hermanos, nuestro corazón, nuestro ser tiene ya una imagen. ¿Y con qué imagen y con qué percepción y con qué concepto vamos al culto? ¿Cuál es nuestra centralidad? Porque podemos estar presentes en el culto, pero que también podamos estar ausentes. Es importante, mis amados hermanos, que tomemos esta parte para que podamos nosotros adorar genuinamente a nuestro Dios. ¿Y qué tiene que ver esta pregunta de hasta cuándo con el tema general de creyentes consagrados? Primeramente, mis amados hermanos, regularmente cuando nos encontramos en prueba, en angustia, es nuestro clamor. ¿Hasta cuándo, Dios? En esta actualidad, hace un año o al cumplirse el año de la pandemia o a los 40 días, dijimos, ¿hasta cuándo, Dios? Hoy que se dan estos nuevos contagios, este nuevo brote o tercera ola llamada así, decimos, ¿hasta cuándo, Dios? Y acabamos de orar pidiendo misericordia. Y decimos, ¿hasta cuándo, oh Dios? Es una expresión común, natural del hombre, porque aunque Dios nos ha dado la promesa de que en la prueba nos da la salida, a veces nuestra naturaleza humana es estorbada también y queremos salir de esa prueba en el momento que queremos nosotros. En la parte última del contexto se describen las consecuencias que sobrevendrían a ese pueblo por su conducta, por su desobediencia. Y entonces decía el versículo 10, y el Señor habló a Manasés y a su pueblo, pero ellos no hicieron caso. Y fíjese lo que dice los versículos siguientes. Por eso el Señor hizo venir contra ellos a los comandantes del ejército del rey de Asiria, que capturaron a Manasés. Con garfio lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia, de manera que fue preso.
fue cautivado ahí en Babilonia, también este rey de Manasés. Y muchos nos sentimos hoy día quizás así, cautivados por la tristeza, por el resentimiento, por el dolor, por la amargura, por muchas cosas que nos impiden adorar de manera genuina a nuestro Dios, que nos impiden una verdadera consagración a nuestro Dios. Pero fíjese lo que continúa diciendo aquí el versículo 13, perdón. Cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios y se humilló grandemente delante del Dios de sus padres. Y cuando oró a él, Dios se conmovió por su ruego, oyó su súplica y lo trajo de nuevo a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés supo que el Señor era Dios. Mis amados hermanos, hace rato nuestro hermano, yo veía una parte de una reflexión que compartía, y esto nos puede hacernos sentir a veces que somos indignos, que somos pecadores. Manasés lo fue. Un reinado de 55 años y extraviando al pueblo en la adoración pagana. Nos describe aquí el autor y el escritor que a pesar de la depravación de Judá, el Señor continúa trabajando de manera misericordiosa. Él es grande en misericordia. Y en esta parte nos alienta a ver cómo hasta el peor pecador puede ser perdonado y restaurado por Dios. Así que solamente Dios conoce a quién va a perdonar y restaurar. Quizás de la sociedad, quizás gente que a lo mejor no ha todavía tenido el conocimiento de Dios. Pero hoy usted y yo somos hijos de Dios y gozamos de ese perdón continuo. Es una promesa. Pero mis amados hermanos, quiero compartirles y con eso terminar, que un creyente consagrado no pregunta hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, Dios? Aunque está en la Escritura y el salmista David lo hizo. Y quizás es una manera natural de reaccionar y no es malo. Pero un creyente consagrado responde a esta pregunta de Dios. ¿Hasta cuándo? Decía el pueblo, el profeta Isaías, si me hubieran hecho caso, disfrutarían la paz de Dios. A Manasés habló Dios. No quitaré mi pie mi nombre de aquí, mientras cuiden de hacer todo lo que yo los he mandado. El Señor hizo pasar por dificultad y prueba a Manasés. Pero Manasés, dice la Escritura, que cuando estaba en angustia, imploró al Señor su Dios. Mis amados, ¿hasta cuándo hemos de consagrarnos? ¿Hasta que estemos en angustia? ¿Hasta que estemos en dolor o en sufrimiento? ¿Hasta cuándo hemos de tener esa disposición en nuestro corazón de consagrarnos? Después dice la Escritura, el versículo 13, la segunda parte, no solamente imploró a Dios, se humilló grandemente delante de ese Dios de sus padres. Y cuando Dios lo escuchó, cuando hizo eso, Dios lo escuchó. Y no solamente lo escuchó también, sino que también lo devolvió, lo trajo de nuevo a su reino. Y entonces Manasés supo que Dios era Dios. El Señor, mis amados hermanos, habla a Manasés y a su pueblo, habla a la misión, a la iglesia, habla a las familias y a la sociedad. Y si estamos en angustia, es tiempo de implorar, mis amados hermanos. Si hemos preguntado hasta cuándo, es momento de ponernos en oración y humillarnos ante Dios, tocar ese fondo, orar a ese Dios verdadero. Entonces el Señor se va, como verá, nos escuchará también y nos traerá de nuevo a esa parte de relación con Él. Pero solamente tenemos que hacer tres cosas, mis amados hermanos: arrepentimiento, humillación y oración en relación con Dios. Y entonces Dios nos mostrará esa grandeza y ese amor de Dios a través de que expresemos su real presencia en esta parte de nuestra relación, en nuestras vidas diarias. Cómo realmente Dios es Dios. No solamente como lo hemos escuchado, conocido, como decía Pablo, de oídas te había oído, pero ahora en parte te he conocido y te conoceré más adelante, como tal y como eres. Y así seré conocido también por ti. Es lo que expresa el apóstol Pablo. Pero hoy, hermanos, un creyente consagrado puede responder esa respuesta, consagrándose en totalidad a nuestro Dios, a través del arrepentimiento, a través de la humildad, a través de la oración
y de disponer ese corazón. Y entonces devolvernos a Dios. El Señor nos devolverá en esa relación con Él. Y cuando vayamos a al culto, podamos hacerlo de manera renovada y transformada. Antes de la reapertura a los cultos presenciales, decíamos, ¿cómo hemos de regresar? Tiene que ser diferente, tiene que ser renovada y transformada. Quizás todavía en algunos existe el temor, en algunos de nosotros. En algunos quizás existe la preocupación, el temor a contagio. Pero nuestro corazón tiene que ser siempre renovado y transformado y convencido de que Dios, en la persona de Jesús, está el camino, la verdad y la vida. Y la promesa es vida eterna, perfecta y preciosa paz. Así que mis amados hermanos, si hay algo en angustia hoy día, por ejemplo, en mi persona, mi familiar, quizás el decidir si vacunarnos o no vacunarnos, quizás las reacciones que pudieran tener que pudiéramos tener, el miedo a contagiarnos quizás todavía, pero mi corazón tiene que ser renovado y transformado ante Dios, y más porque transmitimos la palabra de Dios. También aquellos de ustedes que comparten bendiciones también, su corazón tiene que ser renovado y transformado, y lo hará solamente Dios a través de una consagración de ese Hijo como somos nosotros para con su Padre. Así que mis amados hermanos, tomemos esta parte, y si hay alguna aflicción, algún motivo de necesidad, hoy Dios le dice que tiene el control y que regrese a Él. Acabamos de cantar este canto. Hemos de rezar a Jesucristo y no tardemos, hermanos, no tardemos, por favor. Y no porque estemos lejos, sino que muchas veces los contagios de apatía, de resentimiento, de dolor, estorban en esa relación. Retomemos nuestra vida espiritual. Voy a pedirle que si mi hermano Pavel me pueda apoyar con una oración para confirmación de este mensaje, lo puede hacer, hermano Pavel, por favor. Le agradeceré mucho. Gracias, hermano. Sí, pastor, vamos Sí, a gracias. orar. Te damos gracias, Señor, porque en este día tú has permitido que tu palabra llegue a nuestro hogar, a nuestra familia, a nuestro corazón. Y, Señor, ahora entendemos que buscamos muchas veces en el mundo cómo encajar en la sociedad, cómo estar bien con aquellos que nos rodean, pero nos olvidamos, Señor, de estar bien contigo y hacer lo que es grato a ti. Gracias, Padre, porque hoy nos enseñaste que tenemos que arrepentirnos, humillarnos y estar en comunión contigo. Y te rogamos, Señor, que nos perdones si te hemos fallado. Que perdones a nuestros hijos, nuestras hijas, a nuestra esposa o esposo. Señor, que tu perdón llegue a nuestras familias, a nuestros hogares, y que a partir de ahora llevemos un nuevo camino en ti, sabiendo que tú eres quien nos sustenta. A pesar de que hay circunstancias adversas allá afuera, como la pandemia, crisis económica y demás cosas, sabemos que bajo tus alas estaremos protegidos y nada nos faltará, como lo dice el Salmo. Creemos, Señor, que tú eres Dios y no hay nada fuera de tu voluntad ni de tu poder que pueda suplir, Señor, cualquier necesidad de nosotros. Ponemos en tus manos a la iglesia, a todos aquellos que se han conectado, a aquellos que no pudieron conectarse, Padre, que también esta palabra de una manera u otra pueda llegar a sus corazones y a sus casas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestros corazones adorando al Salvador y en amor ferviente unidos busquen paz en el Señor. De su cuerpo somos miembros, de su luz reflejo fiel. Entre manos es maestro, suyo somos nuestro ser. Renovad el santo pacto y acercaos al Señor. Prometed a quien nos salva tu verdad y tu amor. Y si un día vacilara vuestra parte me salió, a Jesús clamado fieles por firmeza y por perdón. Oh amor, tú has ordenado que haga nuestro corazón, vivifica nuestras almas
criatura llamativa del amor que hace unidad a los hijos que ha engendrado nuestro Padre Celestial. La unidad de Dios y el Hijo será nuestra unión aquí. Nadie pueda separarnos de esta comunión vivir. Y seamos en la tierra de Jesús el esplendor, los testigos ante el mundo del eterno Salvador. Amén, hermanos, para la gloria y honra de nuestro Dios. Y bueno, hermanos, solamente algunos avisos quiero compartir. Que el día miércoles tuvimos reunión, hace unos días con el consistorio. Pero, hermanos, bueno, el acuerdo como directiva, les voy a compartir primero, era primeramente hacer este culto de manera en línea, debido a que, bueno, pues el día 11 de este mes, bueno, estuvimos presentes con el grupo de alabanza y bueno, de ellos hay hermanos que resultaron con esta parte del COVID. Gracias a Dios, están bien, están estables. Me he estado comunicando con mi hermano Jet y me está informando, igual mi hermano Pablo igual, y parece que van evolucionando bien, es lo que nos dice mi hermano Pablo y mi hermano Jet, y gracias a Dios. Y el primer propósito, como yo les decía en el comunicado, es orar por ellos, por su vida y por sus familias también y por su salud. Y solamente esperar, hermanos. Gracias a Dios en la misión y en las familias hasta el día de hoy, gracias a Dios no ha habido ningún caso confirmado en la misión. Desconocemos pues cómo se comportan los siguientes días, pero confiamos en nuestro Dios. Creo que han pasado el periodo más o menos que se debe de esperar, y gracias a Dios no ha habido ningún caso, conforme me han expresado, hermanos. Aquí en casa igual estamos también, gracias a Dios, bien. Y era esta parte de tomar este culto en línea y el siguiente reaperturar. No hemos tenido otra reunión con los hermanos, solamente una plática de poder considerar en línea los siguientes cultos. Sin embargo, hay indicaciones también en el consistorio. También se tomaron algunas medidas. Comparto los acuerdos del consistorio para la iglesia, y después con mi hermano Pavel, ahorita que está ahí como directiva, igual les comparto. Para la iglesia, el día de hoy también hubo reducción, solamente al 50% por este día. Solamente va a haber esta reducción el día de hoy. Sin embargo, los siguientes cultos van a ser ya al 25%, pero continuarán los cultos presenciales también, con ese aforo permitido como las autoridades lo han establecido para el Estado. Igual se recomienda a los niños, a las personas con enfermedades delicadas o vulnerables, o a otros mayores, pues se recomienda presenciar el culto a través de en línea. Sin embargo, también si lo desean así acudir, pues con los debidos cuidados y medidas sanitarias también. Pero esos son los acuerdos para esta parte del consistorio en cuestión a cultos, hermanos. Entonces, como consistorio, y también la parte pastoral y directiva, pues se nos ha dado la facultad y la facilidad para determinar y decidir y acordar en base a las necesidades de la iglesia si se continúan con los cultos presenciales o se toman esta parte el mismo caso de en línea, o se toma la reducción. Entonces estaremos platicando con mi hermano Pablo, con la directiva. Hermano Pablo, ojalá podamos reunirnos, no sé si sea muy prematuro mañana o el miércoles, no sé qué día podamos reunirnos, pero sería bueno para poder acordar esta parte, hermano. Estaremos comunicando, hermanos, cualquier cosa. Esperemos que podamos hacerlo ya de manera presencial. Gracias, Señor, por este día hermoso que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu fidelidad y por tu misericordia. Y gracias porque, Señor, a pesar de la situación que vivimos, nos provees de medios, Señor, para poder continuar con la adoración a ti, Señor. Padre, gracias por la vida de mi hermano Pablo, de su familia, de todos los que se han congregado, Señor, allá en casa. Padre Santo, de generación en generación, siempre tu bendición sea con ellos, por todas las familias de la misión, por todos aquellos que hemos orado hoy, Señor, tu bendición también sea con ellos. Y Padre, reconociendo que la bendición proviene solamente de ti,
Es en tu nombre que levanto mis manos y comparto a mis hermanos. Mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ese amor incomparable como ese Padre eterno, ese abrazo de ese Padre celestial, la comunión de tu Santo Espíritu, tu perfecta paz y tu dirección, sean siempre, Señor, en la vida de mis hermanos, de la familia, de generación en generación. Todo esto, Señor, con toda tu iglesia, desde ahora y hasta que Cristo, Señor, regrese por segunda vez.